Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, cuando sean que estén viendo este video. La catalogación es uno de los procesos más importantes que puede hacer un bibliotecólogo y también es primordial para las bibliotecas para cuando un usuario esté buscando algún libro que le llame la atención, lo pueda encontrar de forma más fácil. En este video les voy a contar cómo fue mi proceso de práctica académica para la catalogación de 250 libros de la colección de literatura infantil y juvenil en la Biblioteca Pública Municipal Gregorio Gutiérrez González del municipio de La Ceja. Bueno, antes de entrar en detalle, es importante que los contextualice un poco, tanto del lugar como de los conceptos. Entonces, primero, arrancamos con el lugar. La Biblioteca Pública Municipal Gregorio Gutiérrez González está ubicada en La Ceja del Tambo, un municipio del Oriente Pequeño. En este lugar hay una red de 4 bibliotecas municipales, pero solo les voy a hablar de la sede principal, la Gregorio Gutiérrez González, porque aquí fue donde se realizó el trabajo. Esta biblioteca lleva ya más de 50 años desde su fundación. Ha crecido poco a poco gracias a premios, donaciones, proyectos por parte de estas instituciones y gracias a la muy buena gestión bibliotecaria que ha tenido durante años. También han pasado distintos auxiliares, bibliotecarios, promotores, usuarios, todo tipo de personas. Hasta el momento ha sido dirigida por 2 bibliotecarias, siendo Geldomaira Cardona, la actual directora, no solo de la biblioteca, sino también de la red de bibliotecas del municipio. La colección de literatura infantil y juvenil es importante para una biblioteca porque es el paso inicial y es la introducción para que los niños y jóvenes se introduzcan al mundo de la lectura y generen un hábito. Sin embargo, en esta biblioteca tuvo un problema que fue el motivante para que yo realizara esta práctica, y es que muchos de sus libros no estaban en el catálogo. Y algunos, pero no todos, ya estaban en el catálogo, pero sus datos estaban mal ingresados, por lo que dificultaba su recuperación en el catálogo. Pero adicional a eso, muchos de estos libros ya venían con una clasificación facetada antigua que hoy en día ya no sirve, y ahora se está utilizando el sistema de clasificación facetada por parte de la Biblioteca Nacional de Colombia. Esta colección en particular se divide en 2 partes. La primera parte, que está en el primer piso, y la segunda parte, la del segundo piso. Pero de igual forma se catalogaron libros, tanto del primer piso como del segundo piso. Y ahora que ya les conté un poco del contexto del lugar, ahora hablemos un poco sobre los conceptos más importantes. Obviamente el concepto más importante es la catalogación. En palabras simples, la catalogación es el proceso de extracción y análisis de información de un material bibliográfico. En este caso puede ser un libro. Entonces toda esa información que se extrae y se analiza se comprime en un registro bibliográfico que va a parar en un sistema integrado de bibliotecas. En este caso, COA. COA es el sistema o plataforma que soporta el catálogo. La catalogación se puede dividir en 2 etapas o fases. La primera es la catalogación descriptiva y la segunda es la catalogación temática. La catalogación descriptiva lo que busca es asignarle los puntos de acceso al libro y realizar su descripción bibliográfica. Aquí dejamos claro quiénes son los responsables, el título del libro, la descripción física, identificadores, información sobre el editorial, editores y entre otros datos. Para poder extraer todos estos datos de la catalogación descriptiva hay que seguir unas normas de catalogación. En este caso se utilizó RDA por sus siglas, Recursos, Descripción y Acceso. Esta norma es la sucesora de las reglas de catalogación angloamericana versión 2 y las cuales incluyen ICBD. Esta norma surge para nuevos entornos cambiantes donde vive y donde se transmite la información. Caso más concreto particular, el internet. También es que con las RDA, aunque sean sucesoras, siguen manteniendo algunos aspectos de las ICBD. Caso más particular, la puntuación prescrita. Ya en la segunda fase, la descripción temática, acá intentamos definir cuáles son las temáticas o materias que contiene un libro, o de forma más resumida, de qué trata el libro. En esta misma fase se crea un número alfanumérico que representa la clasificación del libro y permite que
En la biblioteca se agrupan los libros por una misma temática y por supuesto para poder recuperar los libros de manera física en sus estanterías se tiene que asignar una asignatura topográfica. Para poder asignar las materias se utilizan listas de encabezamientos de materia. En este caso se utilizó las listas de encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso porque estas suelen estar más actualizadas y completas y también porque tienen datos vinculados por parte de la Biblioteca Nacional de España, por lo que también era más fácil encontrar los encabezados en español. Y ya para la clasificación, por lo menos acá en Colombia, utilizamos el sistema de clasificación decimal Dewey. Pero si como la colección de literatura infantil y juvenil es considerada única, por así decirlo, se utilizó el sistema de clasificación facetado por parte de la Biblioteca Nacional de Colombia, como les dije anteriormente. Toda la información va a parar a un registro que se hace en COA. COA, como dije anteriormente, es un sistema integrado de bibliotecas que permite automatizar distintos módulos de una biblioteca, como los módulos de circulación y préstamo, adquisiciones, catalogación, autoridades, entre otros. Obviamente, el que más nos importa es el de catalogación, porque aquí se crearon los 250 registros de los libros. Mucho más adelante les voy a contar sobre MARC, que es el formato de intercambio que nos guía a la hora de crear los registros. Ya que los contextualicé sobre el lugar y los conceptos, ahora sí hablemos del proceso en general. El principal objetivo de esta práctica fue mejorar el catálogo de la biblioteca para que el usuario pudiera tener más opciones a la hora de realizar búsquedas en el catálogo. Para poder cumplir este objetivo lo dividí en 3 pasos. El primero fue la exploración de la colección, el segundo la catalogación de los libros y el tercero, pero no menos importante, la preparación física de los libros después de haber sido catalogados. Siendo así, hablemos del primer paso, la exploración de la colección. El sistema de clasificación facetado para la literatura por parte de la Biblioteca Nacional de Colombia funciona así. El sistema se divide por géneros literarios y colores. Por ejemplo, el amarillo representa el álbum ilustrado, libro ilustrado o simplemente álbum. El verde representa el cuento. El rosado representa poesía. El azul, la novela. El gris, teatro. El naranja, leyenda y mitología. El rojo, historieta y tira cómica. Y el morado, novela gráfica. Ya un poco más adelante les hablaré sobre la generación del número alfanumérico. Como les dije, la colección se divide en 2 pisos, el primer piso y el segundo piso. La del primer piso se divide en 3 estanterías. La de la izquierda tiene libros en su mayoría por parte del programa de Leer Mi Cuento. La del medio, libros de cartón que suelen ser un poco más resistentes. Y la de la derecha, libros que hacen parte de alguna editorial agrupados por series, por ejemplo Barco de Vapor, Torre Verde, Torre Amarilla, Dichos para la Lectura, entre otras series. Y ya la colección del segundo piso no tiene una organización tan característica. Principalmente lo que lo hace diferente de la otra es que los libros de acá suelen tener un poco más de antigüedad, además de que están agrupados tanto por autores como por series. Las acciones concretas de exploración fueron: a la estantería de la izquierda lo ordené por el programa de Leer Mi Cuento, ya que este sello tenía, digamos que, lecturas recomendadas por edad. Entonces, de izquierda a derecha y de arriba a abajo agrupaban primero los libros que eran para 0 a 2 años, después de 2 a 4 años y así sucesivamente. A la estantería de la izquierda la agrupé por altura, de atrás hacia adelante, del libro más alto al libro más pequeño. Y ya la estantería de la derecha las agrupé un poco más todos los libros que hacían parte de algunas series o colecciones como las que ya les mencioné anteriormente. Ya la colección de segundo piso no se realizó una exploración o un orden muy sustancial. Lo único que se hizo fue agrupar por altura de izquierda a derecha y seguir agrupando más libros por el mismo autor o por la misma colección o serie. Ahora sí, pasemos a la acción más importante, que fue la catalogación. COA la administra la Biblioteca Departamental de Antioquia. Idealmente debe haber un control de autoridades, pero en este caso no la había. Y para las materias también llevan más o menos un proceso de control de materias, pero algunas materias se empezaron manualmente. Ya habiendo aclarado eso, ahora sí les cuento el proceso de catalogación. Una vez que ya se tienen los datos para poder entrar a la interfaz administrativa de COA, se va al módulo de catalogación y se tienen distintas hojas de trabajo o plantillas. La que se utilizó más fue la que se llama RDA, porque esta contiene más campos MARC, haciendo que los registros estuvieran no solo más completos, sino que también tuvieran una mayor estética, por así decirlo. Ahora sí, hablemos de MARC o MARC 21. En español, catalogación legible por máquina.
Es un formato de intercambio estructurado por campos, indicadores y subcampos. Esto es importante porque en algún momento puede servir para la migración o la transferencia de datos de un catálogo a otro. Menciono lo de Mark ya que las hojas de trabajo o las plantillas están estructuradas por campos Mark y en cada uno de estos campos van a parar los datos tanto de la catalogación descriptiva como de la catalogación temática. Durante la exploración de la colección fui sacando algunos libros y separándolos y los dejé en una zona aislada de la biblioteca para que no los pudieran coger mientras hacía el proceso tanto de catalogación como de preparación física. Para no aburrirlos tanto, les voy a contar entonces los campos más importantes a la hora de catalogar. La plantilla de catalogación se divide en 11 secciones o grupos de campos que van desde el 000 hasta el 900. En el grupo 000 tenemos 020 y ISBN y 082 el campo de clasificación Dewey. Ya saben que estos libros se clasifican con el sistema facetado. Sin embargo, la plantilla de RDA no tenía el campo 084, que ahí es donde va el sistema facetado. Entonces se tuvo que poner el sistema facetado en el campo de clasificación Dewey. Entonces primero tomamos la letra del género literario, luego tomamos las 3 primeras letras del apellido del autor. Después en una página web generamos la clave del autor o número Cater y si es necesario asignamos algunas letras para poder diferenciar obras de un mismo autor. En la sección del 100 tenemos el campo 100 para nombre personal o el 110 para autor corporativo. En la sección del 200 tenemos 245 para la mención de título, 250 mención de edición y 260 mención sobre la publicación. En la sección del 300 tenemos el campo de descripción física donde se define la extensión, otros detalles físicos y las dimensiones. En la sección del 400 tenemos el campo 490 para la mención de serie. En la sección de 500 tenemos 500 para las notas generales o 505 para notas de contenido. En la sección del 600 tenemos 650 donde ponemos las materias. En la sección del 700 tenemos las entradas secundarias para colaboradores, 700 para nombres de personas y 710 para corporativos. Acá van prologuistas, los que se encargan de la traducción, traductores, entre otro tipo de roles. En la sección de 800 realmente no se ingresaron entradas secundarias de serie. Y ya en la sección de 900, si bien no hacen parte de Mark propiamente, pero sí son campos de COA, entonces eran campos obligatorios y acá realmente lo que se definió fue el tipo de material, que el caso más particular fue libros. Ya después de ingresar los datos en estos campos, se pasaba a los detalles físicos del ítem o ejemplar, ya que en la biblioteca habían libros que tenían más de un ejemplar. Entonces aquí básicamente se dejaba claro dónde estaba el libro, si era parte de la colección general o de la infantil o juvenil, el código de barras, si fue donado o no y por quién. Y también se asignaba la asignatura topográfica y ya así mismo se hizo con cada uno de los 250 libros. Como les dije al inicio, ya estaban algunos libros en el catálogo. Para estos libros lo que se hizo fue editar el registro ya existente. Se cambió a la plantilla RDA y se actualizaron sus campos y obviamente el sistema facetado antiguo se reemplazó por el sistema facetado nuevo. Ahora sí, hablemos del paso final, que es la preparación física de los libros. La preparación física, de forma simple, básicamente es pegarle los rótulos a los libros en sus lomos. Para poder hacer esto, los materiales más importantes es papel contact y hojas iris y otros materiales de papelería. Mientras creaba los registros, hice un archivo de Excel para llevar sistematizando el proceso. Entonces aquí dejé en claro el libro que catalogué, cuándo lo catalogué, su género literario y su signatura topográfica. Y gracias a esto pude agrupar los rótulos de los libros por géneros literarios, que me ahorró un poco de tiempo. Entonces lo primero fue agrupar los rótulos por géneros literarios con una plantilla que previamente me compartieron. Entonces ya con esta plantilla se configuraban las márgenes, el tamaño de la letra y la fuente. Después estos rótulos se llevan a imprimir con hojas iris dependiendo del género literario. Poner los rótulos no era tan difícil como yo pensé en un inicio, pero los pasos generales son los siguientes. Primero fue medir los fragmentos de papel contact. Había que tener en cuenta la altura del libro y también el largo del rótulo. Después de haber medido los varios fragmentos de contact,
se cortaban. Con una brocha se limpiaron las páginas y con Frotex y un paño seco se limpió la cubierta, tanto la parte frontal como la parte posterior. Se recortaron los rótulos y se pegaron en el lomo del libro, dejando cierto espacio desde el pie del lomo. Se cogía el fragmento de contact y se pegaba en el lomo del libro, asegurando de eliminar el aire mientras se iba pegando. Y ya lo último era recortar fragmentos y pedazos sobrantes de contact. Se repitió este proceso con cada uno de los 250 libros y poco a poco estos libros iban volviendo a las estanterías y ahora sí los usuarios ya podían usarlos. Y así, con estos 3 pasos, pude cumplir mi objetivo en esta práctica y pude mejorar el catálogo de la biblioteca. Para ir cerrando este video, algunas reflexiones. Aunque yo catalogué 250 libros, la verdad es que aún faltan muchos más libros por catalogar. Y eso sin contar de que también hacen falta otros procesos en la biblioteca. Pero no es por desmeritar mi trabajo, porque la verdad fue un gran aporte haber ayudado a esta biblioteca. Y si nos lo podemos permitir y lo podemos hacer, sigamos ayudando a las bibliotecas. Hay muchas cosas por hacer y como dicen por ahí, trabajo sobra y trabajo hay para hacer. También les estaré dejando abajo en la descripción del video el enlace del informe para los que lo quieran leer. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por ver este video. Espero que les haya gustado. Lo pueden utilizar para cualquier cosa que consideren necesaria. La verdad disfruté mucho hacer este video y hacer parte de uno de los procesos más importantes de una biblioteca municipal en mi lugar natal. ¿Y qué más les puedo decir? Apoyen a las bibliotecas, que son espacios súper importantes para la comunidad, su ocio, aprendizaje, el mismo encuentro. Apoyámoslas como podamos, que la información y la cultura son un derecho fundamental que tenemos que defender. Y no siendo más, adiós.